Comenzamos el último bloque aquí en Desde las Bases y continuamos con más información en torno al sector estatal. Así es, Pablo, estuvimos en la carpa que mantienen los estatales en la intersección de las avenidas San Martín y Belgrano. Allí dialogamos sobre la situación de los judiciales en general y de los estatales también. Por eso tomamos contacto con Rafael Ponce, que es secretario general del CEJUP, uno de los gremios que representan a los trabajadores del sector. Se refería a este tema del conflicto, pero también a diferencias que mantienen con la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. Lo escuchamos. Rafa, bueno, la continuidad de hoy, un mes de estas medidas en el sector estatal sin que se avisore un gesto, la apertura del diálogo todavía. Sí, un mes con distintas medidas, creo que de todo tipo, ¿no? Porque no solamente nos hemos quedado con el reclamo en la calle, que es algo que hay que hacer para visibilizarlo, se han hecho acciones judiciales, se han hecho... esta nueva etapa que se abre ahora, que es el proyecto ante la legislatura, y bueno, empezar a ver el trabajo para juntar firmas y demás. O sea, se ha tratado de tocar, se ha tratado de hablar con todos. Es mucho el trabajo, el costo humano creo que es bastante fuerte. Y también el compromiso, ¿no? Hay mucho compromiso por parte de todos los compañeros, así que la verdad no pensábamos que esto podría llegar a pasar hasta esta altura, ya cerca de la vigilia de 2 de abril. Y bueno, por un lado triste porque no hay una respuesta de ningún tipo concreta, pero por otro lado contentos por la cantidad de gente que sigue plegándose a las medidas y la unidad de gremios que sigue sostenida firmemente, ¿no? Desde el gobierno se reclaman gestos por parte de los gremios. ¿Ustedes entienden que se vinieron haciendo gestos para demostrar la disposición al diálogo? Sí, porque en realidad los gestos que pretende el gobierno no ha dado ninguno, se nos ha burlado. Cada charla, cada conversación es una burla hacia los trabajadores por parte por ahí de Gorbax o en su momento, bueno, no sé si tanto Díaz, porque con él hemos hablado, pero bueno, él no tiene la llave de la respuesta, ¿no? Es un representante. Digo, creo que los gestos de ir a hablar, de ir a buscarlos, de estar, de marcar el posicionamiento de los sindicatos, ese es un gesto que no puede volverse atrás. O sea, nosotros no podemos deshacer las medidas de fuerza como gesto, sacar todo y volvernos todos y empezar a trabajar como gesto. ¿Como gesto de qué? Si no hay ni siquiera una atención a los trabajadores de la forma adecuada. Nosotros hemos reunido en lugares pequeños donde no entrábamos ni 20, ¿sí? Con gente afuera, por temores, por esto, por lo otro, no, porque me dijo tal cosa, y si la gente está caliente y hay que bancarse, porque para eso uno está ahí, como también nosotros nos bancamos que pase alguien y nos diga, loco, vayan a laburar, vago, lo que sea. Cada uno tiene que hacerse cargo de su responsabilidad, y entonces creo que el gobierno, antes de pedir gestos, el gesto del gobierno es sentarse a hablar claramente. Nosotros le decimos, a ver, sentémonos a hablar de los puntos en los cuales ustedes creen que esta ley tiene que modificarse. No podemos seguir hablando todavía, después de 30 días de medidas de fuerza, de la reglamentación de la ley. Porque es el punto de partida hace un tiempo, o sea, el gobierno no dio ningún gesto. Nosotros creo que hemos dado un montón de gestos, pero bueno, yo creo que ellos quieren atender a un sindicato por vez. Esto tiene que ver también con cuestiones personales, confunden a la opinión pública, porque lo que tiene que ver con paritarias no es el reclamo que nosotros estamos trabajando acá. El reclamo es por la derogación de las leyes, la suspensión de las leyes o la modificación de los efectos de las leyes sobre los puntos sobre los cuales la Unión de Gremios no está dispuesta a ceder, que no son todos. A ver, el financiamiento de la obra social o de la caja de jubilaciones o parte del financiamiento que está contenido en esa ley es importante igual. Digo, hay cuestiones que podemos empezar a acordar, pero hay cuestiones que son ilegales por parte del gobierno, ¿no? Porque el tema que yo el otro día lo decía a un colega tuyo, crear un impuesto que tenga como más imponible el salario, ¿sí?, de los activos y las jubilaciones, es una atribución del Congreso de la Nación. Y la provincia firmó pactos con la Nación que hasta tanto no se genere una nueva ley de coparticipación, no se podía generar ningún tipo de impuesto.
a las ganancias. Entonces, esa es una medida ilegal porque ya es un tratado de la provincia y la nación que está firmado por una ley del Congreso. Entonces, solamente una ley del Congreso puede modificarlo. ¿Qué hacen los legisladores? Grabando el salario. ¿O qué hacen los legisladores? Grabando impuestos, pasando por arriba de las autonomías municipales, o quitándole atribuciones al Poder Judicial con la ley esta que el otro día salió a comentar el doctor Rausch. Digo, realmente no han leído, hay una irresponsabilidad política por parte de muchos legisladores que es realmente rayana con lo delictual, porque violentar los códigos de procedimiento, el código tributario o las leyes tributarias, y crear impuestos o sacar atribuciones a los municipios que están protegidos por la autonomía que les da la Constitución Nacional, son ilegales. Digo, nosotros nos dicen la ilegalidad del piquete y la ilegalidad de todas las normas. Ah, no, vayan a la justicia a reclamar. Si la justicia dirigió la ley 1068 y los plazos judiciales todos sabemos que son extensos. Entonces digo, ¿cuál es? Que nos está mandando a hablar dentro de 2 años a un fallo de la Corte y el daño que le están produciendo a la provincia y a los trabajadores es prácticamente irreparable porque después vamos a tener que hacer todas acciones de nuevo judiciales y ellos no van a estar en el gobierno para hacerse cargo de esto. Dentro del sector, ¿cómo está la situación? Dentro del sector está bien, nosotros tuvimos una especie, como si se quiere, de confusión hacia afuera, porque bueno, somos 2 sectores sindicales los que estamos en el Poder Judicial. El sector de la UEJN históricamente fue un sector allegado a la patronal y bueno, firmó con el gobierno, no sé de qué forma, ¿no? Porque sentarse con el gobierno, con la gobernadora, que no es la patronal nuestra, a firmar un posible acuerdo que después se palmó en una acordada, que en realidad lo único que consiguió fue el 10%. El 10% de aumento salarial, que no es una cuestión de la que estamos hablando nosotros. O sea, materia salarial o paritarias y demás, no es la discusión, como te vuelvo a decir, del eje de todas estas medidas de fuerza. Y el tema de conseguir o no que se deje de descontar a la gente que gana 26.000 pesos, tampoco es una discusión, porque de hecho, si ustedes leen el decreto, no se invita al Poder Judicial a adherir a ese decreto. Entonces tampoco es viable, a no ser que ya, bueno, superior saque una acordada por encima de la ley, por encima de un decreto que no lo invita y agregue lo que quiera agregar. Yo no creo que eso pase. Pero bueno, nosotros en el sector esto produjo una especie de, si se quiere, de división, pero la gente está tomando conciencia de que en realidad el acuerdo que generó Luis Becci no tiene nada que ver con la pelea de fondo, si se quiere, que estamos dando nosotros. Y bueno, eso le generó desafiliaciones y generó también que gente que quizá, respetando su pertenencia gremial, nos acompaña a nosotros en la lucha y eso es bastante valorable. O sea, es lo que está pasando en todos lados. Las bases pasan por encima de las dirigencias y de los acuerdos de cúpula y eso nos hace cada vez más fuertes, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Y así compartíamos el testimonio de Rafael Ponce, una situación difícil la que están atravesando los estatales en general, pero también se refería a estas diferencias que mantienen con la Unión de Empleados de Justicia. Tal cual. Ahora cambiamos de tema, vamos a compartir una entrevista con Pedro Sandoval. Él es el nieto recuperado número 84, estuvo presente aquí en nuestra ciudad en torno al 24 de marzo. Guardamos la entrevista que realizábamos con él para compartirla en esta edición. Le mostramos un segmento de ella. Pedro, bueno, en principio bienvenido, se viene un nuevo aniversario del comienzo de la última dictadura, particular por la cifra, 40 años, no es poco, un número redondo, y por otro por el panorama político, ¿no? del país, el panorama social, cómo lo están viviendo y bueno, cómo se preparan para este nuevo aniversario. Bueno, primero, ante todo, gracias por la invitación. Y segundo, la verdad que 40 años, como decís vos, no es un número cualquiera, es un número muy importante. Siempre los 24 de marzo uno lo tiene que utilizar para reflexionar y mantener la memoria más viva que nunca por lo que pasó acá en Argentina, en esa última dictadura cívico-militar. Y en lo político, como uno siempre dice que lo último que hay que es perder la esperanza. Pero acá creo que la esperanza va a ser muy difícil y en lo que es en los organismos de derechos humanos, nosotros lo que queremos es
reivindicar lo que fue la dictadura y al mismo tiempo no perder esa memoria que nos costó tanto tiempo mantenerla y especialmente en estos últimos 12 años que tuvimos un Estado que nos estuvo acompañando. Y lo que necesitamos todavía es que el Estado nos siga acompañando para poder llegar a todos los juicios y en especial en lo que son las abuelas y en mi caso personal como nieto recuperado, poder encontrar a esos 400 hermanos que faltan. Así que sabemos que hay 3 patas en esta mesa que es importante. Primero lo que son los organismos de derechos humanos en la búsqueda. Otra pata fundamental es el pueblo que sigue acompañando y la pata trascendental de todo esto, que el Estado Nacional también acompañe. Es cierto, como vos decís, en estos últimos años mucho se avanzó en lo que tiene que ver con los juicios, bueno, en materia de derechos humanos. Hoy hay una preocupación con bases ciertas, ¿no?, de que haya un retroceso en todo esto. Sí, acá lo importante es no retroceder, como una frase, ¿no?, que siempre se dijo, ni para tomar impulso hay que retroceder. Y es verdad eso, las abuelas siempre en plena dictadura, hace 40 años atrás, estaba golpeando las puertas de los regimientos para saber dónde estaban sus hijos y al mismo tiempo para saber dónde estábamos nosotros los nietos. Y siempre demostraron con su ejemplo que con el amor y la esperanza siempre se llegan a los objetivos. Imagínate que hoy somos 119 nietos los que recuperamos y tenemos en claro que cuando un Estado nacional te acompaña en esa lucha, es mucho más fácil llegar a encontrarnos a nuestros hermanos. Así que es fundamental que el Estado Nacional no traicione nuestras convicciones y nos acompañe a encontrar a las que acompañan a las abuelas, a poder encontrarse ese abrazo que es algo que no tiene explicación, ¿no? Es algo hermoso poder abrazarte con tu abuela. Y sabemos que muchas abuelas ya por un tema generacional que van falleciendo y se están perdiendo esa oportunidad de poder abrazarse con la abuela y sería muy triste que no puedan hacer eso los otros chicos, ¿no?, mis otros hermanos. Así compartíamos el testimonio de Pedro Sandoval en torno a su experiencia con respecto a la reconstrucción de su identidad y también su presencia aquí en nuestra ciudad, donde pudo aportar esta experiencia a distintas escuelas. Así es, importante su participación en las actividades que tuvieron que ver con este aniversario del golpe militar del año 76. Y ahora sí, nos estamos despidiendo, agradeciéndole su compañía a lo largo de esta hora y bueno, la posibilidad de mantenernos en contacto a lo largo de la semana. A través de las redes sociales, colocando Cooperativa Ojo al Sur en el canal de YouTube o desde Las Bases TV en el canal de Facebook. Nuevamente muchas gracias por habernos acompañado. Recordamos que hoy se conmemora una fecha importante, el inicio de la Guerra de Malvinas. Desde aquí nuestro homenaje a los veteranos. Así es, nuestro homenaje y nuestro reconocimiento por tantos años de militancia y el sostenimiento de esta causa de Malvinas que hoy se ve bastante difícil de poder sostener. Así es, y bueno, desde aquí también nuestro repudio a cualquier intento de implementar una política de desmalvinización. Ahora sí, nuevamente, muchas gracias. El reencuentro será entonces el próximo sábado, aquí por la pantalla de la televisión pública de la provincia de Tierra del Fuego. Y de esta manera nos despedimos con este homenaje desde nuestro programa para todos los veteranos de guerra. Que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel